Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En el video anterior había quedado pendiente la asignación de uniones rígidas en la interacción viga-placa. Además, hoy verificaremos resultados del análisis modal, control porcentaje de masas participantes y también haremos un control de las derivas, distorsiones o desplazamientos laterales según la norma peruana de diseño sísmico E030 en su versión 2018. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más contenido sobre proyectos BIM que vamos desarrollando día a día en este canal. Comencemos. Como habíamos mencionado, en la interacción viga-placa existe una zona muy rígida que Robot Structural no la modela por defecto, por lo que manualmente asignaremos una unión rígida en esas zonas de interacción viga-placa, que como vemos estas se encuentran en el eje A y D del presente proyecto. Vamos a activar la etiqueta número de nodo. Luego llamaremos a la herramienta uniones rígidas. Con esta herramienta podemos crear uniones rígidas sin la necesidad de usar losas. Es decir, solo uniendo puntos crearemos diafragmas rígidos. Tengo algunos definidos. Por ejemplo, si quisiéramos definir un diafragma flexible, tendríamos que bloquear los desplazamientos UX, UY y además la rotación en Z. Pero en este caso buscamos crear una unión o diafragma completamente rígido, la cual tendrá bloqueado los desplazamientos y rotaciones en las tres direcciones. Para crear esto, simplemente le das a definir una nueva unión rígida, le asignas un nombre y listo. Para crear la unión rígida necesitamos 3 puntos. Ya tenemos el nodo principal, número 8. Nos faltan los nodos extremos. Voy a expandir esto. Seleccionaremos el nodo principal para copiarlo según el peralte de la viga. Esta viga es de 25 por 30 centímetros y esta otra es de 25 por 40. Entonces, como ya hemos seleccionado el nodo, lo copiaremos 15 centímetros, mitad del peralte de viga, en la dirección Z positivo. Lo repetiremos solo una vez. Como vemos, se ha creado el nodo 144 según la distancia ingresada. Al crear este nodo, automáticamente lo tendremos seleccionado y a partir de este ingresaremos la distancia peralte de viga completo, menos 30 centímetros para este caso, con lo cual se crea el nodo 145 en este extremo. Ok, vamos a seleccionar la unión rígida creada, escribir el nodo principal, luego el siguiente nodo que se va a unir y aplicar. Para finalizar nos falta
el nodo 144. Ok. Escape para terminar. Y con eso ya tendríamos asignado la unión completamente rígida en esta zona de interacción viga-placa, que se muestra con este símbolo. Para asignar de manera más rápida al resto de nodos, tenemos que ver primero el tipo de viga o peralte de viga. Como vemos, estas vigas son de 25 por 30. Por lo que con control podríamos seleccionar todos estos nodos de una vez. Como esta viga de voladizo interactúa con la placa, también la vamos a seleccionar. Para copiarlos, primero 15 centímetros hacia arriba en la dirección Z, ejecutar. Luego 30 centímetros hacia abajo. Perfecto. En este lado tenemos vigas de 25 por 40 centímetros de peralte. Así que vamos a seleccionar todos estos nodos para copiarlos 20 centímetros hacia arriba, mitad del peralte. Y luego 40 centímetros o el peralte completo de la viga hacia abajo. Ok. Luego ya podemos asignar las uniones rígidas. Primero ingresando el nodo principal y luego los nodos de los extremos, como ya hemos visto. De esta manera iremos asignando todas las uniones rígidas en las zonas que interactúan vigas placas de los ejes A y D, para este caso concretamente. Al realizar el análisis estructural sin asignar la unión rígida viga-placa, las vigas que interactúan en esa zona presentaría valores de momentos flectores muy bajos, la cual no sería el correcto, ya que en esa unión realmente existen momentos relevantes que afectarían el diseño de los elementos. Y por otro lado, también esa idealización de unión rígida viga-placa reducen los desplazamientos por sismo. Ahora vamos a ver otro tema relevante que debemos tener en cuenta cuando estemos realizando el análisis y diseño estructural de un proyecto. Por ejemplo, actualmente en esta zona vemos que las vigas y columnas se solapan o intersectan entre sí. Si lo dejamos así como está y corremos el modelo, obtendremos resultados poco coherentes, ya que tendremos mayor volumen de concreto o masa. Los resultados se verán afectados debido a que tendremos mayor peso sísmico. Además, tenemos que manejar bien la altura de la viga con la losa incorporada. Por ejemplo, vemos que las vigas actualmente están modeladas sobre su eje, que en este caso es el nivel 2. Como ya dijimos, este solapamiento que existe entre vigas y columnas no es el ideal para realizar el análisis estructural. Para eso, en un momento utilizaremos los offsets o excentricidades que se definen
en función del tope de la viga y además sirven para definir cómo manejaremos la unión viga-columna. Al seleccionar esta losa vemos que está modelado o ubicado en el eje de la viga, que además es el nivel o planta del segundo piso. Para ello debemos definir cómo trabajará la losa con la viga. Por ejemplo, podríamos encontrarnos con estos casos. Actualmente tendríamos el siguiente caso. Este sería la viga y la losa se ubica del eje de la viga hacia la parte inferior. Como la viga es de 40 centímetros de peralte, la losa de 20 centímetros quedaría bien. Podríamos considerar este caso como un tercero. ¿Qué pasaría si quisiéramos trabajar con el caso 1, donde la losa está completamente sobre la viga? Es decir, el peralte de viga es 35 centímetros, con una losa de 20 centímetros tendríamos un total de 55 centímetros altura total de viga más losa. Pero en el segundo caso, la misma viga de peralte 35 centímetros la estaríamos considerando incorporado con la losa de 20 centímetros, con lo que solo tendríamos 15 centímetros de peralte libre. Estos dos casos son totalmente diferentes, ya que en este lado, como está incorporado la losa, en la parte superior de la viga tendríamos menor cuantía de acero, ya que la armadura de la losa podría contribuir a que se disminuya esa cuantía. Estos dos métodos son distintos. Lo que puede ocurrir es que se calcule con uno y se construya con el otro método, lo cual no sería lo adecuado o correcto. Por eso sería recomendable en lo posible verificar también en campo cómo se está trabajando este tema durante la ejecución de la obra. Trabajaremos este proyecto con el caso 2. Para eso llamaremos a la herramienta excentricidades para definir la losa en función con el tope de la viga. Vamos a crear uno nuevo con el nombre excentricidad media superior. Iremos a relativo para configurar la posición del perfil. Este sería la vista de sección de una viga. Entonces nosotros necesitamos que el tope de la viga y losa sea en la parte centro superior, es decir, que la viga se colocará a partir de este punto hacia abajo. Y para eliminar este solapamiento en longitud de la barra, definiremos para el inicio y final como acortamiento. Distancia del eje lo vamos a dejar en el centro, ya que esto la usamos respecto de otro objeto. Ok, agregar. Ubicamos la excentricidad creada para seleccionar una viga y, como vemos, esta se coloca del eje superior hacia abajo. Y además se ha recortado las caras, es decir, se ha eliminado el solapamiento. Ok. Otro punto relevante es que si no asignamos excentricidades a las vigas, las uniones viga-columnas
comparten un solo nodo no rígido en sus ejes, la cual no es ideal para el análisis. Estas uniones deberían comportarse como un solo nodo rígidamente para producir desplazamientos uniformes y las solicitaciones de momentos sean de cara a cara de las columnas o luz libre y no de eje a eje. Las vigas deben estar de borde a borde, cara a cara de las columnas. Al estar solapados, las reacciones no serán los mismos porque tendrán más metro cubo de concreto, como había mencionado. Haciendo estas modificaciones, los parámetros mecánicos cambian porque se está haciendo cambio en la matriz de rigidez. Justamente al asignar las excentricidades a las vigas, se crea automáticamente el brazo rígido que idealiza el comportamiento real o adecuado de la estructura. No tomar en cuenta este criterio sería uno de los motivos por las que, si hacemos una comparación de resultados entre Robot Structural y etapas, por ejemplo, del mismo proyecto, estas van a diferir mucho. Quizá más adelante pueda mostrarles el proceso para comparar resultados entre estos programas y ver la validez o la confiabilidad que Robot Structural ofrece durante el proceso del diseño estructural de un proyecto. Solo suscríbete para no perderte lo que se viene más adelante. Podríamos aplicar la excentricidad de forma individual o, si no, en la vista 3D vamos a seleccionar todas las vigas, llamar a la herramienta excentricidades, seleccionar la que vamos a aplicar y aplicar, valga la redundancia. Con eso configuramos todo el proyecto con excentricidad y tomando el caso 2 como ejemplo para realizar y correr el análisis estructural. Antes de correr el análisis, vamos a realizar una última verificación del modelo con esta herramienta. Vemos que no existe ningún error ni advertencia, la cual es un indicador que todo está ok. Ahora sí vamos a correr o calcular el modelo. Este inicia realizando el análisis estático, luego los cálculos dinámicos, el análisis espectral según los modos de vibración, que en este proyecto consideramos 12 modos. Lo primero que vamos a revisar son los resultados del análisis modal. Para ello vamos a activar la tabla de modos propios y elegiremos el caso de carga 4 modal. Para entender qué es lo que debemos revisar, tendremos que consultar alguna norma. Como me encuentro en Perú, voy a revisar la norma de diseño sísmico E030 del 2018. En su ítem 4.6.1 trata sobre los modos de vibración, la cual indica que en cada dirección de análisis se considerarán aquellos modos de vibración cuya suma de masas efectivas sea por lo menos el 90% de la masa total.
Esto es lo que tenemos que cumplir para que nuestro análisis sea válido. Ok, entonces desde este lado tenemos el caso de carga y los modos de vibración, que son 12. Luego tenemos la frecuencia y el periodo en segundos. Estos representan la participación de masas en las tres direcciones. Como no ingresamos una masa adicional en la dirección Z, solo nos centraremos en X e Y. Este es la sumatoria de masas efectivas que indicaba la norma, las cuales son mayores al 90% en las dos direcciones. Ok, si en una de las direcciones no llegamos a más del 90%, lo que tendríamos que hacer es incrementar los números de modos del análisis modal. Como se observa que con los 12 modos ingresados para este primer análisis, en ambas direcciones superamos el 90%, ya que en X tenemos un 98.29%, en Y tenemos 95.79%, por lo que podemos seguir realizando los siguientes controles, ya que con esto estamos cumpliendo con lo que indica la norma. Además, la norma indica que se deberá tomar en cuenta por lo menos los tres primeros modos predominantes en cada dirección de análisis. Esto es con el fin de asegurar que la estructura sea regular. Como vemos en la tabla, los modos predominantes para este proyecto son: el primer modo con un periodo de 0.31 segundos, que tiene un 93.05% de masa participante en la dirección X. Mientras que el modo más importante en la dirección Y es el cuarto, con un periodo de 0.09 segundos, que representa un 80.61% de masa participante. Estos valores nos indican que la estructura es regular, ya que los porcentajes de masas participantes se centran en los primeros modos de vibración, primer y cuarto modo para este caso. Si al revisar los primeros modos de vibración tenemos una importante participación de masas mayor al 60 o 70%, se puede intuir de antemano que la estructura se está comportando de una manera bastante regular, lo cual es un buen indicador. Lo ideal en una estructura rígida de, por ejemplo, 4 pisos para este caso, los periodos de vibración deberían rondar entre 0.03 a 0.4 segundos, aproximadamente 0.1 segundo por piso. En el caso de esta estructura que estamos analizando, se observa que se tiene un valor de 0.31 segundos de periodo máximo. Este indica que la estructura es regularmente rígida en el eje X, con la que no tendremos mucho desplazamiento en esta dirección. En el caso del eje Y, el modo más importante es el cuarto, con un periodo muy bajo de 0.09 segundos, lo que nos indica que el comportamiento del edificio en la dirección Y es bastante rígido por la presencia de placas, lo cual hará que el edificio se desplace muy poco. El siguiente control que haremos es sobre la verificación de las derivas o distorsiones. Robot estructural
nos ofrece muchas facilidades a la hora de ver resultados para realizar las verificaciones. Primero podríamos observar los desplazamientos de los nodos en la dirección X e Y en una vista 3D o elevación. Para ello, en la pestaña Resultados activaremos Diagrama para edificios. Luego, en Deformaciones tenemos varias opciones para ver los desplazamientos. Por ejemplo, activando UX veremos los desplazamientos producidos por el peso propio. Lo que nos interesa es el caso 5, espectral en la dirección X. Vemos el desplazamiento medio de las plantas en dicho eje, es decir, respecto del centro de masa de cada nivel debido a la acción sísmica en X. Para ver el desplazamiento en Y tenemos que activar esto y ubicar el caso espectral dirección Y. Como vemos, inicia con .006 y según como subamos de nivel, el desplazamiento será mayor. Otra forma de verificar los desplazamientos del centro de masa en robot estructural es a través de tablas, activando la opción Plantas, ubicándonos en desplazamientos debido al espectro sísmico en la dirección correspondiente. Por ejemplo, en X tenemos el desplazamiento UX en centímetro para cada planta. Voy a sacar una captura de esto para compararlo con los resultados en esta vista. Ubicamos este caso y activamos UX, y como vemos son los mismos resultados para cada piso o planta, sino que en la tabla Robot nos ofrece mayor detalle de los datos. Para verificar las derivas por piso tendremos que ver la norma E030 en el ítem Determinación de desplazamientos laterales, la cual nos indica que para estructuras regulares los desplazamientos se calculan multiplicando por 0.75 R. Ya vimos que R es el coeficiente de reducción sísmica, que está en función del sistema estructural y las irregularidades de esta. Si nuestra estructura es irregular, tendremos que castigar con 0.85 R. En la tabla 11 de la norma E030 tenemos los desplazamientos laterales admisibles según el material predominante de la estructura. Indica que el máximo desplazamiento relativo de entrepiso que Robot ya ha calculado no deberá exceder la fracción de la altura de entrepiso. Por eso tenemos esta relación que vemos acá, desplazamiento relativo sobre la altura de entrepiso. La deriva o distorsión angular inelástica para estructuras de concreto armado no puede ser mayor a 0.007 y que ésta se calcula del producto del resultado de la distorsión angular elástica por 0.75 R para estructuras regulares. En resumen, la distorsión elástica se refiere a deformaciones temporales que no provocan daños permanentes, mientras que la distorsión inelástica implica deformaciones permanentes
que pueden ocurrir en materiales y estructuras durante eventos sísmicos. En el diseño sísmico es importante considerar la distorsión inelástica, ya que puede indicar la capacidad de una estructura para disipar energía durante un terremoto y evitar el colapso. Es justamente por eso que la norma nos brinda ese parámetro límite admisible que no debemos sobrepasarnos durante el análisis y diseño sísmico de un proyecto estructural. Así que en esta tabla que Robot nos ofrece podemos ver que DRUX es el desplazamiento relativo de las plantas y el coeficiente de desplazamiento relativo es la relación dr sobre h que está en función de la altura de entrepiso, y esta es dux. Este valor lo vemos reflejado en esta parte de la tabla, a la cual consideramos como el desplazamiento relativo elástico. Para hacer una verificación rápida y determinar la deriva según la norma E030, tomaremos el mayor valor de la distorsión elástica de los 4 pisos, 0.0002 para este caso, y lo multiplicaremos por 0.75 para estructuras regulares, luego por R igual a 8, ya que en la dirección X tenemos un sistema estructural de pórticos con un valor de R igual a 8. Esto nos da un resultado de 0.0012, que es menor a 0.007 que nos indica la norma, con la cual estamos cumpliendo con este parámetro admisible en la dirección X. Desde ya podemos ver que la estructura estaría sobredimensionada, ya que normalmente podríamos trabajar hasta con un 50% del desplazamiento límite admisible que indica la norma. Es decir, que podríamos trabajar normalmente con un 0.0035 para nuestros diseños. Ahora, si revisamos los desplazamientos en la dirección Y, vemos que el desplazamiento elástico es 0.000 con más de 4 decimales. Por eso no lo vemos en la tabla. Podría configurar las unidades para ver el valor, pero desde ya vemos que el desplazamiento en Y es mucho menor que en X, por tener placas en esta dirección. Así que no tendríamos problemas de pasar el control de desplazamiento en el eje Y. Para entender mejor cómo Robot está calculando estos valores de la tabla, he armado un Excel para explicar un poco más detallado al respecto. Con esta tabla me ayudo para calcular la deriva y realizar los controles de desplazamiento. Por ejemplo, para la dirección X identifico el sistema estructural con un R igual a 8 de pórticos. Luego tenemos las plantas de la estructura ordenada desde la base. El desplazamiento por piso UX en centímetro lo copiamos de Robot. Para la base el desplazamiento es 0. Para el primer piso tenemos 0.078. Para el segundo nivel tendremos 0.109. Estos están en centímetros. 0.132 para el tercer nivel y 0.145 para el cuarto nivel. El quinto nivel ya no lo consideraremos en el análisis, ya que según la norma indica que para azoteas estas no se consideran dentro del análisis. Para que Robot calcule el desplazamiento relativo DRUX y DRUY, lo que hace es simplemente restar
el desplazamiento del piso actual menos el piso inferior. Por ejemplo, para el primer piso resta el desplazamiento del piso 1 menos el desplazamiento de la base, que en este caso es 0. Y para el piso 2 resta el desplazamiento del segundo piso menos el desplazamiento del primer piso, que da 0.031, la cual varía un mínimo de 0.032 con Robot. Esto es porque alguno de los valores de los desplazamientos que Robot ha calculado lo está redondeando en alguna parte, pero eso no afecta en nada, así que seguimos. Luego consideraremos la altura de entrepiso en centímetros, ya que los desplazamientos están en estas unidades. Estos valores de altura lo podemos ver en Robot con la opción plantas de estructura. Vemos que para el primer nivel tenemos 3.45 metros y para los pisos superiores es de 2.75 metros, así que los ingresamos en centímetros. Entonces, volviendo a ver la tabla de Robot, vemos que nos ha calculado hasta la distorsión angular elástica DUX DUY, la cual vemos en esta parte de la tabla de Robot. Que para calcularla, lo que ha hecho es dividir el desplazamiento relativo entre la altura de entrepiso de cada nivel. Como vemos, en nuestra tabla de Excel coinciden todos estos valores con la tabla de Robot. Estos resultados son el desplazamiento relativo elástico. Y para verificar o comparar los resultados según la normativa, tendremos que calcular la distorsión angular inelástica o deriva. Como ya vimos, pues solo tendríamos que multiplicar la distorsión elástica por 0.75 R, teniendo R un valor de 8 para la dirección X, que es de pórticos. Este resultado, que es la distorsión inelástica, Robot ya no nos muestra en su tabla, porque esto se calcula en función de la normativa sísmica de cada país. Estos resultados de la distorsión inelástica o deriva es la que debemos controlar que sean menores al límite de distorsión según la normativa. Para concreto armado es 0.007, las cuales en esta dirección X todos cumplen de sobra. Ahora, haciendo lo mismo para la dirección Y, la cual tendrá un R de 6 de muros estructurales, vemos que el desplazamiento relativo de RUY son muy pequeños, por lo que calculando la distorsión elástica nos da valores con 5 decimales. Por eso es que no figura en la tabla de Robot, la cual está considerando solo hasta los 4 decimales. Ok, calculando la deriva o distorsión inelástica, vemos que estos son de 0.0001 con 4 decimales, es decir, muy pequeños con respecto al valor límite normativo de 0.007, por lo que podemos concluir con toda certeza que la estructura está muy sobredimensionada en la dirección Y, por lo que sería recomendable redimensionar con secciones menores de columnas, vigas o eliminar algunas placas para optimizar el proyecto. Todo eso lo veremos en el próximo video. También en el próximo video realizaremos el análisis estático y dinámico. Por ahora lo dejaremos hasta este punto. No te pierdas los próximos videos y no te olvides suscribirte a este canal. Saludos.